Puede silenciar, pero tiene que ser más disponible. Se me mandaron por el mensaje que no hay. Buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar entonces con el último tema del manejo de infecciones respiratorias urinarias como parte del complemento de las discusiones grupales correspondientes a farmacología. Entonces vamos a hablar de las infecciones respiratorias. Y las infecciones respiratorias corresponden a un grupo de afectaciones de tipo infeccioso, donde vamos a encontrar que las vamos a clasificar en dos tipos, en infecciones del tracto respiratorio superior y las vamos a clasificar en infecciones del tracto respiratorio inferior. Las infecciones del tracto respiratorio superior van a o corresponden a las del resfriado común, la faringitis amigdalitis, la otitis, la sinusitis, la laringitis e incluso la epiglotitis, la inflamación de la glotis. De tal manera que vamos a hablar de infecciones respiratorias superiores, todas aquellas que se encuentren por arriba de la glotis, ¿ok? Y vamos a hablar de infecciones respiratorias inferiores, aquellas que se encuentran por debajo de la glotis, donde vamos a encontrar la bronquitis y la neumonía. Entonces, además de la clasificación de acuerdo a la ubicación en superiores e inferiores, la vamos a clasificar también de acuerdo al agente causal, es decir, que la vamos a clasificar de acuerdo a la etiología. Y de acuerdo a esto, entonces, son de dos tipos. Aquellas que son las infecciones de tipo bacterianas, virales, parasitarias o producidas por hongos fúngicos. Y por otro lado, es aquellas que son causadas por infecciones de un germen particular, es decir, aquellos que son causados, por ejemplo, por la tosferina o el coqueluche, causada por la Bordetella pertussis, la tuberculosis, causada por el Mycobacterium tuberculosis, la difteria, causada por el Cranibacterium diphtheriae y algunas inespecíficas. Vamos a encontrar que también, según la etiología, pueden ser bacterianas,
virales, parasitarias y pueden ser específicas o inespecíficas, o tenemos o no del agente causal. Y según la localización, ya habíamos hablado que las podríamos clasificar en infecciones respiratorias altas y bajas si se encuentran por arriba o por debajo de la glotis. Y entonces, vamos a ver que en las infecciones vamos a encontrar entonces todas las infecciones de las vías respiratorias superiores, donde están pues, las fosas nasales, está la glotis, está la faringe, y las inferiores que se encuentran de la glotis hacia abajo, donde está la laringe, está la tráquea, los bronquios, los alvéolos y todo lo que corresponde a lo que se llama el árbol tráqueo-alveolar. Cuando hablamos de infecciones respiratorias altas, algo muy importante que debemos mencionar son las sinopatías, que son aquellas que se producen por infección de los senos paranasales, y para ello vamos a encontrar que hay 3 sitios básicos de infección de los senos paranasales, que es la infección del seno frontal, las infecciones de los senos etmoidales o las infecciones de los senos maxilares. Aquí, por ejemplo, en la fotografía vemos que hay una infección a nivel del seno maxilar y por lo tanto esto corresponde a una sinusitis. Claro está, la sinosintomatología corresponde a la presencia del dolor, fiebre y malestar general, sobre todo localizado a nivel de los senos, hubiese el seno maxilar, del etmoidal, del frontal, puede ser independiente uno de otro, como puede ser una pansinusitis cuando tenemos tomado todos los senos paranasales. Obviamente una pansinusitis, pues el proceso infeccioso es mayor porque ha tomado todos los senos paranasales. Aquí vemos, por ejemplo, una visualización de los cornetes y evidenciamos que están aumentados de tamaño y vemos las secreciones purulentas que se encuentran allí. Esto probablemente corresponde a un paciente con una sinusitis donde hay secreciones purulentas. Generalmente este tipo de secreción purulenta pues debe ser de tipo bacteriano. Aquí observamos entonces lo que estábamos comentando anteriormente, está la sinusitis, y la sinusitis simplemente corresponde a la inflamación o infección de uno o más senos paranasales. Sabemos que puede haber infección de uno y que cuando de todo pues hablamos de una pansinusitis. Generalmente lo primero que hay cuando hay una sinusitis es que tenemos pues una infección generalmente de tipo viral. Y luego, posteriormente, ello se puede complicar con una sinusitis de tipo bacteriano. Ocurre aproximadamente en el 2% de la población y la sintomatología puede ser fiebre, malestar general, por supuesto, dolor ubicado a nivel de los senos paranasales. Y cuando hacemos una observación por el otorrino, pues observamos entonces que hay aumento de los senos, de los cornetes, engrosamiento de los cornetes, hay áreas de eritema y por supuesto las secreciones que pueden ser purulentas. Una radiografía de senos paranasales, observamos entonces los senos frontales, observamos los etmoidales, acá no se ven muy bien, y observamos los senos maxilares donde vemos, lo ideal es que se vean de color oscuro porque eso es aire, al igual que las radiografías de tórax, la oscuridad habla en favor de aire. Cuando observamos que ya hay una opacidad y se pierde el contraste negro que debe tener por la presencia de aire, pues aquí observamos que esta consolidación que cambia, comparando un seno con otro, cambia las características del mismo, pues nos habla en favor de que probablemente hay un acúmulo de secreciones, aunado a que haya sintomatología dado por fiebre y malestar general, pues podemos pensar que estamos en presencia de una sinusitis de seno maxilar. Tomográficamente, entonces, observamos y podemos ver, por ejemplo, la tomografía, una tomografía de un corte sagital, observamos entonces, bueno, los cornetes, vemos la entrada de aire que es oscura, sin embargo, aquí vemos los senos etmoidales que se ven negros, hay aire dentro, pero cuando observamos los senos maxilares, vemos que el seno maxilar derecho, siempre en tomografía es lo contrario, el seno maxilar derecho, que corresponde al lado izquierdo de la imagen, se encuentra completamente opaco, y el seno maxilar izquierdo se encuentra pues una parte negra que es la presencia de aire y luego una parte menos oscura que es la que da el color de la densidad de la masa muscular y corresponde entonces a presencia de secreciones purulentas. Aquí está completamente tomado y aquí hay una parte que ya es tomada. Aquí hay una sinusitis en el senos maxilares total del lado derecho y parcial del lado izquierdo. Eso sería en cuanto a infecciones respiratorias de los senos paranasales, pero también recuerden que dentro de la parte respiratoria pues vamos a encontrar también pues el oído.
otro sitio importante de procesos infecciosos, y vamos a encontrar que hay infección a nivel del conducto auditivo externo. Podemos encontrar infecciones a nivel de la membrana timpánica que puede estar perforada, como se evidencia aquí, o puede estar retraída, e incluso pues, en las mastoides, en los senos mastoides o las cerillas mastoideas, podemos encontrar la acumulación de pus, que es lo que se llama un colesteatoma. ¿Okay? E incluso podemos conseguir inflamación de la trompa de Eustaquio, el tejido de las trompas de Eustaquio. Entonces, a nivel del oído, pues encontramos infecciones del oído externo, encontramos infecciones a nivel del oído medio que se caracteriza por pérdida de la opacidad de la membrana timpánica, retracción o perforación, presencia de pus en las celdillas mastoideas, que es el colesteatoma, y también inflamación a nivel de las trompas de Eustaquio. Todo esto pues está en correlación con una infección respiratoria alta, pero a nivel del oído. Entonces aquí vemos, por ejemplo, lo que puede ser una otitis externa, hay inflamación del conducto externo, y ya vemos tomado la membrana timpánica y pérdida del brillo y enrojecimientos e inflamación. Aquí ya está un poco más cronificado el evento, ya vemos que hay pérdida también de la del cono de luz de la membrana timpánica. Sin embargo, acá aún se conserva un poco. Aquí está un poquito menos inflamado y aquí está mucho más inflamado y mucho más agudo el proceso inflamatorio. Luego podemos evidenciar acá, mira, una otitis, vemos acumulación de secreciones y vemos cómo se inflama y se llena de secreción la membrana timpánica. Aquí vemos la cadena de huesecillos. Acá lo mismo, vemos la fondoscopia, donde observamos también la membrana timpánica, la cadena de huesecillos, la pérdida del color natural, pérdida del brillo, y se observa la perforación de la membrana timpánica. ¿Okay? Aquí ya hablando también o continuando de las vías respiratorias superiores, observamos entonces una faringe congestiva, enrojecida, que probablemente haya dolor, molestia, malestar general. Es una faringitis de las comunes, generalmente es producida por procesos virales. Luego, cuando hablamos ya de procesos inflamatorios bacterianos, pues ya hablamos de la famosa faringoamigdalitis aguda, donde lo que ocurre es un proceso inflamatorio de los folículos linfoides, de las glándulas, de las amígdalas, y allí hay participación de la mucosa, hay participación de todas las estructuras adyacentes, y observamos cómo hay enrojecimiento, hay hipertrofia de las amígdalas y acumulaciones de placas purulentas. ¿Ok? Con muchísimo dolor. Aquí, entonces, observamos la clínica de una faringoamigdalitis aguda. Obviamente va asociada a fiebre, malestar general, disfagia, disfonía, etc. Aquí, un proceso también de una faringoamigdalitis paciente, inflamación incluso de la úvula, de las amígdalas, enrojecimiento. Sin embargo, no se ven placas purulentas. Aquí, un niño con una faringoamigdalitis, mira, placas de pus en el pilar posteriores, a nivel lateral, las amígdalas inflamadas. Esto es una amigdalitis. Aquí lo mismo, inflamación de la úvula, inflamación de las amígdalas y placas purulentas a nivel de las amígdalas. Entonces, eso en lo que corresponde a las enfermedades inflamatorias, enfermedades infecciosas respiratorias altas. Entonces, hablamos de infección de senos paranasales, hablamos de las infecciones del oído y hablamos de infecciones a nivel de la faringe o la famosa faringoamigdalitis. Y luego vamos a hablar de las infecciones respiratorias inferiores y entonces vamos a hacer mención a la neumonía. ¿Ok? La neumonía corresponde a una enfermedad inflamatoria del parénquima pulmonar que generalmente es de etiología infecciosa, pero también puede ser causada por virus, por hongos e incluso por parásitos. Es bastante frecuente y tenemos que va a haber una frecuencia que va a variar de acuerdo al agente etiológico, que varía esos agentes etiológicos de acuerdo a la edad del paciente, de acuerdo a la presencia o no de algunas u otras enfermedades asociadas o que podrían existir de acuerdo a esas características que tenga el paciente, y tenemos que
va a tener también, la infección va a tener relación de acuerdo al contexto en el cual se adquiera esa infección, bien sea adquirida en la comunidad o bien sea, por ejemplo, de tipo nosocomial. La epidemiología y etiología de las infecciones tipo neumonías, tenemos que hay desde el punto de vista epidemiológico está la neumonía adquirida en la comunidad y la neumonía de tipo nosocomial. La neumonía adquirida en la comunidad, la incidencia de 10 a 14 casos por 1000 personas al año y generalmente pueden ocurrir en las edades extremas y eso va entre un 30 a un 40% por 1000, entre 30 a 40 por 1000 casos de personas al año. ¿Ok? La nosocomial se va a presentar entre un 20 o un 25% de todas aquellas infecciones adquiridas intrahospitalariamente. Es decir, que de 4 infecciones intrahospitalarias respiratorias, pues una corresponde a una enfermedad nosocomial. Y la incidencia es 5 en 1000 personas año. Eso en cuanto a la epidemiología. Y en cuanto a la etiología, vamos a encontrar que puede ser bacteriana, puede ser viral y puede ser causada por hongos. La bacteriana puede ser Streptococcus pneumoniae, el Pneumocystis hirovensis, que es una típica. El virus puede ser el virus sincitial respiratorio, que ocurre sobre todo en los niños, y los hongos puede ser el Pneumocystis hirovensis o otros tipos de hongos como histoplasma, micoplasma, como histoplasmosis, básicamente la histoplasmosis, y que va a tener relación desde el punto, vamos a encontrarla que va a depender desde el punto de vista epidemiológico. Es importante cuando hablamos de la etiología de este tipo de enfermedades que los antecedentes de alcoholismo, por ejemplo, o la presencia de broncoaspiración pueden sugerirnos a nosotros que haya infecciones por gérmenes anaeróbicos o por bacilos gram negativos. Los hemófilos influenciae, la Pseudomonas aeruginosa, la Mozzarella catarralis también son comunes en las neumonías adquiridas en la comunidad, en aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedades pulmonares obstructivas crónicas o en pacientes que son infectados por virus de inmunodeficiencia humana, como sería el caso del Pneumocystis hirovensis. Aquí vemos, por ejemplo, una placa de un niño y observamos una zona de consolidación a nivel de campo medio, incluso base del pulmón derecho. Observamos que los pulmones deben ser oscuros, ¿ok? Y lo que se ve transparente puede ser la masa que corresponde al tejido cardíaco, al tejido óseo muscular, pero luego dentro del parénquima pulmonar debe ser de color oscuro, como se ve en el campo pulmonar izquierdo. Sin embargo, en el derecho vemos que ya hay pérdida de la opacidad, de la configuración normal de la radiografía en el paciente, y vemos entonces que hay tendencia a áreas de consolidación blanquecina que nos habla en favor del proceso infeccioso. Aquí vemos lo mismo, un paciente ya de mayor edad. ¿Por qué de mayor edad? Porque evidenciamos el botón aórtico, evidenciamos las aurículas, el ventrículo izquierdo, y observamos entonces que es un paciente de mayor edad, un engrosamiento del mediastino por calcificación de la aorta, y vemos que hay un derrame pleural. ¿Por qué hay un derrame pleural? Porque hay una línea más o menos densa que nos borra los ángulos costo-diafragmáticos del lado izquierdo, incluso costofrénico y costocardíacos. Entonces, a este nivel vemos que hay un área de consolidación de un derrame pleural que puede ser expresión de un proceso infeccioso. Aquí observamos también un proceso infeccioso. Vemos que hay se nota un poco la aorta, un paciente de adulto. Vemos que hay un área de consolidación en región pariliar derecha, en campo medio. También tiene tendencia a un infiltrado difuso a nivel apical y a nivel basal, y un poco también a nivel apical del lado izquierdo y a nivel pariliar derecho. ¿Es un proceso infeccioso o es una infección bronconeumónica? Aquí observamos un paciente también con proceso infeccioso. Observamos cómo hay un área de consolidación en el ángulo costo-diafragmático y costofrénico del lado izquierdo. Observamos que del lado derecho hay un área de consolidación en el campo medio, también un área un poco difusa a nivel de base del campo pulmonar derecho, medio y base del campo pulmonar derecho. Entonces, esto corresponde a un proceso infeccioso respiratorio en ambos campos pulmonares.
Aquí observamos una radiografía donde evidenciamos un área de consolidación, sobre todo a nivel superior, nivel apical. Aquí observamos una radiografía, se ve muy penetrada, se cuenta que no se ven bien los arcos costales, se ve muy aireada, es todo completamente negro, y aquí vemos un área como si correspondiera a una cavitación que podría corresponder a un paciente con tuberculosis, y vemos entonces el área de cavitación, incluso como un área de retracción del lado derecho. Un poquito calcificado ya la aorta, a un paciente adulto, ya adulto mayor. Aquí observamos igual otra radiografía vía ideada y vemos estas zonas aquí a nivel de campo medio pulmón derecho, donde se evidencian áreas infecciosas donde quedaron a ciertas lesiones circunscritas que podrían corresponder a un proceso infeccioso que haya tenido el paciente o esté en vías de resolución. Algo bien importante, las imágenes, las manifestaciones clínicas del paciente desde el punto de vista radiológico pueden tardar más tiempo en pasar. Eso quiere decir que el paciente puede estar bien, ir mejorando desde el punto de vista respiratorio, porque no tenga disnea, porque no tenga fiebre, porque disminuya la cuenta y fórmula blanca, es decir, disminuye el número de leucocitos. Sin embargo, el paciente puede presentar aún imágenes radiológicas sugestivas de persistencia de proceso infeccioso. La radiología siempre tarda un poquito más de tiempo en mejorar. Siempre mejora primero la parte clínica y luego la parte radiológica. Aquí vemos una radiografía donde evidenciamos un engrosamiento de mediastino y vemos unos procesos infecciosos a nivel de campo medio del pulmón izquierdo y también acá a nivel del campo medio y base, superior del pulmón derecho, con ciertas áreas ya con tendencia también un poco más difusa, menos consolidada a nivel del campo pulmonar derecho. Cuando hablamos de las infecciones respiratorias, pues tenemos que hablar del tipo de paciente y tenemos que hablar del riesgo de acuerdo al tipo de microorganismo. Y tenemos que el paciente puede ser ambulatorio, el paciente puede ser hospitalizado o el paciente puede ser ingresado a UCI. Paciente ambulatorio, vamos a encontrar que la mayoría de las infecciones respiratorias atípicas corresponden, por ejemplo, la mayoría de infecciones respiratorias puede corresponder a gérmenes atípicos, puede comprender Streptococcus pneumoniae, virus respiratorios, hemófilos influenzae, que es más común en los niños, la legionela y algunos gérmenes no identificados. Hospitalizados tenemos que puedes ver Streptococcus pneumoniae, una causa importante. Atípicos también son importantes, virus respiratorio, la legionela, el hemófilos influenzae, los enterobacter, Staphylococcus aureus y en algunos casos gérmenes no identificados. Y para ingreso a UCI pueden ser por pacientes con Staphylococcus pneumoniae, legionela, Staphylococcus aureus porque producen neumonía muy agresiva, las enterobacterias, el hemófilos influenzae, virus respiratorios atípicos y muchos otros gérmenes no identificados. Entre los gérmenes atípicos, pues ya sabemos que hablamos del Mycoplasma pneumoniae, la Chlamydophila pneumoniae y la Chlamydophila psittaci. Los esquemas terapéuticos y el manejo de acuerdo al tipo de infección va a depender, por supuesto, el esquema terapéutico va a depender entonces del tipo de germen involucrado. Entonces encontramos que puede haber una bronquitis aguda, que generalmente puede ser de tipo viral. Los gérmenes son respirovirus, virus respiratorios, y generalmente el tratamiento es con antipiréticos, reposo, hidratación, cuidados en la casa. ¿Okay? Puede haber una bronquitis aguda donde hay sospecha de infección bacteriana. Aquí interviene el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae, pues, la Neisseria catarrhalis y puede incluso estar aquí involucrado el Staphylococcus aureus. ¿Okay? En este caso, cuando hay sospecha de infección, pues ya utilizamos antibióticos. ¿Cuáles antibióticos podemos utilizar? Habíamos hablado de las penicilinas, la amoxicilina más ácido clavulánico, la cefaloxime, que es una cefalosporina, o los macrólidos. Dentro de ellos casi todos sirven, desde la eritromicina, la rocitromicina, claritromicina, hasta la acitromicina sirve para el manejo de estas infecciones cuando hay ya sospecha de infección bacteriana. Y cuando tenemos que no es por infección bacteriana, sino que haya sospecha de gérmenes atípicos, entonces tenemos que en este grupo de gérmenes atípicos, pues tenemos que puede ser el Mycoplasma pneumoniae, puede ser la Legionella pneumophila,
la Chlamydophila pneumoniae, y en esos casos nosotros pues lo vamos a tratar con antibióticos específicos para gérmenes atípicos, como podrían ser los macrólidos, y podríamos utilizar las tetraciclinas, en este caso la doxiciclina. La acitromicina, que recuerden ustedes, se usa un poquito más para gérmenes gram negativos, lo podemos utilizar de 3 a 5 días. Hoy en día pues están muy de moda los macrólidos, sobre todo la acitromicina, por la presencia de estas infecciones respiratorias por el coronavirus, y entonces es uno de los antibióticos que usamos en primera línea para el manejo de este tipo de pacientes que puedan presentar COVID positivo, ¿ok? Con manifestaciones respiratorias. En el caso de los virus, pues tenemos la influencia es el virus que causa mayor neumonías adquiridas en la comunidad, es la que es responsable de la mayoría de los casos. Encontramos entonces que para nosotros el manejo de los pacientes con infecciones, en el caso de infecciones respiratorias inferiores, pues tenemos en primer lugar que debemos sospechar que el paciente presenta una infección respiratoria. Entonces, una vez que sospechamos que el paciente tiene una neumonía, tenemos que clasificarlo. Si el paciente es mayor de 65 años, si el paciente es menor de 65 años, perdón, es mayor de 65 años y que tiene o no una enfermedad de base, y es importante saber si hay sospecha o no de aspiración o de broncoaspiración por el paciente. Cuando es un adulto menor de 65 años, lo tratamos con amoxicilina más ácido clavulánico. Esa viene a ser una alternativa. Si el paciente es alérgico a la penicilina o tiene criterios claros de que es una neumonía atípica, pues utilizamos los macrólidos, donde está la eritromicina, la claritromicina o la acitromicina. En el caso de un adulto mayor de 65 años que tenga una enfermedad de base, diabetes, por ejemplo, hipertensión arterial, pues utilizamos también amoxicilina más ácido clavulánico, pero podríamos asociar un macrólido. ¿Okay? Si es alergia a las penicilinas, un paciente con gran afectación, pues hoy tenemos, un paciente con gran afectación, pues hoy en día tenemos la levofloxacina, tenemos las quinolonas específicas para vías respiratorias, como la levofloxacina, la moxifloxacina, que son mucho más efectivas para gérmenes gram positivos y por lo tanto lo usamos para infecciones de vías respiratorias. Mucho cuidado con las quinolonas porque se usan en forma importante para las infecciones respiratorias, sobre todo la levofloxacina y la moxifloxacina, pero las quinolonas en forma general, recuerden ustedes que tienen o debemos tener ciertos cuidados. En primer lugar, que crean mucha resistencia, y la resistencia es cruzada con cada uno de ellos. En segundo lugar, que algunos de estos quinolonas pueden ser predisponentes para arritmias cardíacas en pacientes que tengan ya predisposición a ellas. Y en segundo lugar, también es muy importante tener en cuenta cuando usamos estos tipos de antibióticos, quinolona, que hay pacientes que puedan tener afectación del sistema nervioso central, como pacientes con epilepsia, y ellos favorecen, este tipo de antibióticos favorecen las epilepsias o el desarrollo de estatus convulsivo en los pacientes que tienen estos antecedentes. Eso quiere decir, muchachos, que deben tener muchísimo cuidado cuando van a utilizar este tipo de antibióticos en pacientes que tengan afectaciones del sistema nervioso central. ¿Okay? Cuando se sospecha que el paciente puede haber broncoaspirado, pues usamos amoxicilina más ácido clavulánico. En el caso de que sea alérgico a la penicilina, tenemos la lincomicina como la clindamicina, que la podemos utilizar. En los casos de sospecha de aspiración, siempre hay que tener mucho cuidado porque allí están involucrados gérmenes gram negativos. Entonces, tenemos que los antibióticos de primera elección para las infecciones respiratorias, por vía oral tenemos la amoxicilina más ácido clavulánico, la dosis de acuerdo a kilogramo de peso para pediatría, y el intervalo de administración, dependiendo de la concentración, es cada 8 horas o cada 12 horas. ¿Okay? Por vía oral. Sin embargo, la amoxicilina más ácido clavulánico también viene para ser administrada por vía parenteral. La cefuroxima acetilo, que es una cefalosporina, también viene por vía oral, viene a 270 miligramos por gramo de peso para el cálculo en los niños y se administra cada 12 horas. La amoxicilina más ácido clavulánico, 90 miligramos por gramo día, se administra cada 8, cada 12 horas, dependiendo de la concentración del fármaco que tengamos. Hay de 500 y hay de 875, de 500 de cada 8 y 875 cada 12, y de 1 gramo por vía intravenosa se aplica orden diaria. Cada 12 horas. La acitromicina viene también por vía oral, también viene por vía intravenosa, se aplica a 12 miligramos por kilogramo de peso. Generalmente se toma
durante un máximo de 5 días, aunque hoy en día para las infecciones respiratorias por el coronavirus se toma por más tiempo. Es una sola dosis al día. Recuerden que con un poquito más gran negativos. Esto lo vamos a utilizar, por ejemplo, básicamente para los menores de 5 años. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que en los menores de 5 años un germen bien involucrado o bastante involucrado en este tipo de pacientes es el hemófilo influenza, y también otro fármaco muy importante para cubrir las infecciones por hemófilo influenza es la amoxicilina o la amoxicilina masurbatán, que es importante para cubrir estas infecciones respiratorias en niños. ¿Okay? Esto es más o menos lo que corresponde a las infecciones respiratorias en tracto superior. Se dan cuenta que básicamente la podemos manejar con penicilina. Podemos utilizar penicilinas naturales, podemos utilizar cefalosporinas y podemos utilizar los macrólidos. Y alternativos a los pacientes alérgicos a las penicilinas, pues usamos los macrólidos como la citromicina, claritromicina, eritromicina, y también tenemos que podemos utilizar las lincomicinas como alternativo, y también otro grupo de antibióticos alternativos para las infecciones respiratorias, pues la utilización de amoxicilina, de quinolonas, donde podríamos utilizar la levofloxacina o la moxifloxacino, que son más efectivos para gérmenes gram positivos. Sin embargo, podemos utilizar cualquier otro grupo de antibióticos, aminoglucósidos, vancomicina, glucopéptidos, o dependiendo del agente causal y dependiendo del antibiograma, en el caso de que se le solicite antibiograma al paciente, en el caso de que el antibiograma y el cultivo, pues así lo reflejen, que el paciente es sensible a otro tipo de antibióticos distintos de los que hemos comentado. Por supuesto que en estos casos nosotros podemos utilizar pues otros antibióticos. Eso más o menos es lo que corresponde a infecciones respiratorias de tanto superiores como inferiores. Y en las infecciones del tracto urinario, pues vamos a encontrar que las infecciones del tracto urinario pueden ser infecciones de vías urinarias complicadas e infecciones de vías urinarias no complicadas. Cuando hay infecciones de vías urinarias complicadas, tenemos que generalmente esto se asocia a factores que aumentan la probabilidad de que el paciente tenga una infección de bacterias, es decir, que ingresen las bacterias, y eso por lo tanto hace que haya una reducción de la eficacia del tratamiento, como por ejemplo los pacientes que tienen fístulas ureterales, fístulas vesicales, que entonces permiten fácilmente la contaminación del paciente, ¿ok? Entonces eso hay que tenerlo o manejarlo con cuidado, ¿no? Eso a veces sucede y entonces nos damos cuenta que el paciente pues se nos puede complicar, ¿ok? Tenemos también las infecciones de vías urinarias bajas, que tenemos entonces tenemos que también hay infecciones de vías urinarias no complicadas, perdón, donde es la infección que afecta a un paciente sano con vías urinarias normales. Es decir, que desde el punto de vista estructural y funcional, el paciente se encuentra bien. Entonces es distinto un paciente con infección de vías urinarias complicadas o un paciente con infección de vías urinarias no complicadas, donde el paciente está completamente, desde el punto de vista anatómico, estructural y funcional, el paciente está bien. Estructural porque no existe ningún tipo de fístulas ni ningún tipo de lesión comunicante y funcional, porque en algunos casos podemos tener lo que se llaman las vejigas neurogénicas, que son comunes en los pacientes diabéticos, en los pacientes que tienen lesiones medulares, entonces en lo cual la vejiga pues no es funcional, la vejiga no se contrae de forma adecuada, quedan residuos de orina que facilitan la proliferación de infecciones. La infección de vías urinarias puede ser al igual que el de vías respiratorias altas y bajas. Las infecciones de vías urinarias altas generalmente son gérmenes que se encuentran a nivel ureteral y el parénquima renal, es decir, que son infecciones que se encuentran arriba, son infecciones elevadas, y generalmente las infecciones urinarias altas van acompañadas de síntomas generales, fiebre, escalofrío y malestar general. En cambio, en las vías de infección de vías urinarias bajas, generalmente la bacteria está colonizando la uretra, la vejiga, hay presencia de síntomas urinarios bajos, pero no síntomas generales. Generalmente el paciente con infección urinaria baja le llega a usted por fiebre, por malestar general, disuria, ardor, pero el paciente con infecciones urinarias altas le va a llegar es con dolor lumbar,
con fiebre, malestar general, escalofrío, y al examen físico hay una puñopercusión positiva. Y en el caso de la infección urinaria baja, usted lo que consigue es simplemente una aprobación a nivel del hipogastro y consigue que hay dolor. Y el paciente refiere disuria, refiere ardor para orinar, y todo eso en conjunto nos hace pensar que estamos en presencia de una infección urinaria baja. ¿Okay? ¿Qué microorganismos patógenos podríamos tener? Entonces, vamos a encontrar que la mayoría de las infecciones urinarias pueden ser producidas por gérmenes anaeróbicos facultativos que generalmente pueden provenir de la flora intestinal. Y ahí encontramos un germen muy frecuente que es la Escherichia coli. Es la causa más común. La Escherichia coli es la causa más común de infecciones urinarias. Se habla que el 80% de las infecciones urinarias son adquiridas en la comunidad y un 50% de las infecciones pueden ser adquiridas a nivel intrahospitalario. Está el estafilococo epidermidis, está la Candida albicans, están los proteus, la Klebsiella, Enterococcus fecalis, Enterobacter, Citrobacter, Pseudomonas aeruginosa, estafilococo epidermidis, etcétera. Hay micoplasma, ureoplasma, Gardnerella vaginalis, o sea, hay muchísimos gérmenes involucrados que pueden ser los causantes de la infección urinaria. Encontramos entonces lo que estábamos un poco hablando en láminas anteriores, que las infecciones pueden ser urinarias altas o bajas. Bajas cuando corresponden de la vejiga hacia abajo y altas cuando corresponden de los uréteres hacia los riñones. Sabemos que la sintomatología de la infección urinaria alta es general, fiebre, escalofrío, malestar general, y las infecciones urinarias bajas son más de síntomas de tipo local, ardor para orinar, disuria, etcétera, pero la fiebre y el malestar general están más asociados a las infecciones urinarias altas. Y cuando hablamos de infecciones urinarias altas, con esa sintomatología, generalmente nos referimos a las famosas pielonefritis. Las manifestaciones clínicas en la infección de las vías urinarias altas vamos a encontrar entonces que va a abarcar los riñones y los uréteres. Y en las infecciones urinarias bajas va a abarcar la vejiga, la uretra y la próstata, dependiendo, por supuesto, si es hombre o si es mujer. ¿Ok? En las infecciones urinarias altas vamos a encontrar que la afectación son de los uréteres y los riñones, y vamos a encontrar cómo puede haber aquí un riñón de mayor tamaño, aquí puede haber una obstrucción, puede haber un pequeño cálculo que produce la retención urinaria, el engrosamiento del riñón, el dolor y la posibilidad de que esto se nos pueda infectar y producir una pielonefritis, es decir, una infección urinaria de tipo alta. Las infecciones urinarias altas, pues ya sabemos que es sinónimo de pielonefritis, y en la pielonefritis lo que vamos a encontrar entonces es inflamación del riñón y de la pelvis renal. Generalmente es una infección urinaria que por alguna circunstancia ha logrado migrar y ha infectado el riñón, y generalmente las pielonefritis son causas importantes de bacteremia, es decir, de que haya una diseminación de bacterias a nivel sanguíneo, y puede ser incluso responsable de hechos sépticos en el caso de los pacientes de edad avanzada como los pacientes ancianos. Las pielonefritis pueden ser agudas de inicio súbito o crónicas cuando el paciente tiene mucho tiempo de presentar la infección. Aquí tenemos entonces que la pielonefritis, entonces puede ser pielonefritis aguda, no complicada, donde lo que nosotros debemos realizar, siempre que ustedes sospechen una infección urinaria, cuando es sobre todo a repetición, nosotros tenemos que hacer siempre urocultivo antes de iniciar el tratamiento, y generalmente esperamos 72 horas para que ocurra una buena respuesta al tratamiento que hemos iniciado, ¿ok? En las primeras 72 horas debe haber una respuesta a ese tratamiento, ¿ok? Entonces, dependiendo de la respuesta que exista en esas 72 horas, valoramos la posibilidad de ingreso hospitalario. Habría que realizarle un ecosonograma renal urgente, obviamente hay que hacerle urocultivo, hay que hacerle estudios del sedimento. Una vez que tenemos ese paciente, puede ser que ocurra la curación del paciente o puede ser que no. Puede ser que haya una reincidencia y tengamos el mismo germen o tengamos otro germen. Generalmente cuando es el mismo germen, el tratamiento pues hay que hacerlo durante un tiempo prolongado y hay que hacer estudio urológico para buscar alguna causa de tipo anatómica o funcional. Y cuando es otro germen, por supuesto, pues hay que tratarlo nuevamente
mantener o cambiar el tratamiento y, por supuesto, hacer también los estudios urológicos correspondientes para descartar cuál es el tipo de afectación o causa funcional o anatómica o estructural o funcional que nos está condicionando el proceso infeccioso. En las infecciones urinarias, eso cuando hablamos de infecciones urinarias altas, las infecciones urinarias bajas generalmente no se hospitalizan y tenemos que son de manejo ambulatorio y hablamos de la famosa cistitis, uretritis. Cistitis cuando hay inflamación de la vejiga y uretritis cuando hay inflamación de la uretra. La cistitis es una infección de la vejiga o de las vías urinarias inferiores, generalmente son causadas por gérmenes que ingresan a través de la uretra y luego llegan a la vejiga. O también pueden ser bacterias que pueden producir una infección en la vejiga y de la vejiga se puede diseminar a otros sitios. Pero generalmente son bacterias que entran por uretra y llegan a nivel de la vejiga y luego, por supuesto, puede ser una infección en área baja, pero luego se puede extender por los uréteres a los riñones y producir una pielonefritis o una infección urinaria alta. Las principales causas, por ejemplo, que son bastante comunes, la utilización de sondas vesicales, el bloqueo de la vejiga o de la uretra por alguna circunstancia. Los pacientes diabéticos tienen tendencia a presentar cistitis. Los pacientes con hiperplasia prostática, los pacientes adultos mayores que tengan ya crecimiento prostático, puede producir obstrucción de la uretra prostática y condicionar retención urinaria e infección. Aquellas uretras que tengan alguna estrechez, alguna alteración anatómica de nacimiento o congénita o adquirida por algún procedimiento, entonces puede producir el bloqueo del flujo de la orina y favorecer una infección. Cuando hay incontinencia intestinal, puede llevar a que se infecte. En los pacientes con diarrea y cosas así por el estilo. Los pacientes de edad avanzada también por las mismas vejigas neurogénicas que ocurren. En el embarazo por los mismos cambios fisiopatológicos que produce el embarazo y en aquellas personas que tengan retenciones urinarias que pueda ser por problemas de vaciar la vejiga, como en el caso de los pacientes con vejiga neurogénica, los pacientes diabéticos, o en aquellos casos de los pacientes que tengan, por ejemplo, lesiones medulares donde pierden la capacidad de controlar el tono del esfínter vesical y por lo tanto hacen retenciones urinarias. Tenemos que hay otras patologías que son importantes. Hablar del síndrome miccional. El síndrome miccional, pues hay que tener cuidado. A veces el síndrome miccional puede haber un flujo vaginal en el caso de la mujer. ¿Ok? Entonces hay que descartar de que no haya una vaginitis, ¿verdad? También podemos utilizar tiras reactivas o en este caso el uso de urocultivos. Tenemos que hay riesgo de pielonefritis. Cuando hay riesgo de pielonefritis podemos utilizar urocultivo y hacer tratamiento por 30 días. O en el caso de que no exista, pues usamos una pauta corta de tratamiento. ¿Okay? Generalmente en las pautas cortas, en lo que no hay riesgo de pielonefritis, pues la sintomatología y la resolución debe ser en una curación en corto tiempo. Y si no mejora, pues hay que hacer un urocultivo, tener un antibiograma y producir el tratamiento de acuerdo, o indicar el tratamiento de acuerdo al antibiograma. Y por supuesto, si de acuerdo al urocultivo, pues nosotros tenemos que valorar, pues, si existe aún la presencia de un urocultivo negativo, pues hay que valorar la uretritis, hay que hacer un estudio funcional a ver qué es lo que está sucediendo. ¿Okay? Vamos a encontrar entonces que en aquellos casos, por ejemplo, las mujeres que hacen infecciones del tracto urinario recurrente, hay que hacer urocultivo, estudiar sedimento urinario, hay que evaluar si hay reinfección o si hay recaída. La recaída es que el mismo germen en menos de 2 semanas vuelve a reiniciar o producir un proceso infeccioso tras el fin del tratamiento y la reinfección es cuando hay un germen diferente a más de 2 semanas del fin del tratamiento. ¿Ok? Si es una recaída, los tratamientos los hacemos por 10 a 15 días, hacemos urocultivo posterior al tratamiento y por supuesto haríamos estudios urológicos si fuesen necesarios. En el caso de la reinfección, podemos tener que si las infecciones son menores a 3 eventos en el año, pues tratamos como un episodio aislado, pero si es más de 3 eventos en el año, pues tenemos que tratarlo durante un periodo mínimo de 15 días, valorar la profilaxis y por supuesto el paciente hay que estudiarlo. Cuando un paciente hace más de 3 infecciones urinarias o reinfecciones en el año. Eso en el caso de la mujer y en el caso del varón, igual urocultivo, hay que evaluar si hay infecciones vías urinarias bajas o altas, si es baja el tratamiento durante 7 días, vías urinarias altas, hay que ver si se ingresa o no, porque recuerden que las pielonefritis son generalmente de ingreso hospitalario.
hay que hacer urocultivos y tratamiento intravenoso a base de antibióticos. En el caso hay que hospitalizar al paciente, hay que hacer los cultivos de tratamiento, siempre hay que reevaluar al paciente y por supuesto una vez que hemos terminado el tratamiento hay que hacer cultivos post tratamiento y evaluar la parte urológica para ver si hay algún factor desencadenante del proceso infeccioso. Igual con las vías urinarias bajas, hay que hacer un cultivo post tratamiento y valorar la posibilidad de estudios si hay por supuesto reinfección. En cuanto a los gérmenes involucrados en estas infecciones respiratorias, vamos a estas infecciones urinarias bajas, vamos a encontrar que los gérmenes más frecuentes son la Escherichia coli en un 75% de la infección urinaria no complicada y un 65% en las complicadas, la Klebsiella pneumoniae en un 6% en las no complicadas y 8% en las complicadas, por ejemplo, el enterococos SP 5% en las infecciones del tracto urinario no complicadas y 11% en las del tracto urinario complicadas. Si observamos, vemos que la mayoría de las infecciones corresponden a Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y enterococos SP. Y solamente el estafilococo saprofílico, que es responsable de las infecciones del tracto urinario no complicadas. Pero en el caso de la E. coli, la Klebsiella pneumoniae y el enterococo, es responsable de la mayoría de las infecciones, tanto del tracto respiratorio, tanto del tracto urinario no complicada como del tracto de infección del tracto urinario complicada. Entonces, con más o menos con la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae y el enterococos SP, pues cubrimos básicamente la mayoría de los gérmenes que causan infección urinaria. Sin embargo, está involucrado también en algunos casos el Proteus, la Pseudomonas aeruginosa, el Staphylococcus aureus e incluso en algunos casos podemos encontrar infecciones por cándidas, es decir, podemos conseguir infecciones micóticas. Tenemos entonces que tenemos que saber qué tipo de antibiótico vamos a utilizar de acuerdo al germen involucrado. Y por ejemplo, en la cistitis, el patógeno involucrado puede ser la Escherichia coli, la Klebsiella o el Proteus. Podemos utilizar antibióticos como el clindamycin, sulfamethoxazol o la fluoroquinolona. Los tratamientos generalmente, ahora que se habla de 3 a 5 días, pero muchachos, en forma general, las infecciones mínimo, generalmente uno los trata durante un periodo de 7 días. ¿Okay? La pielonefritis por Escherichia coli, puede ser causada por Escherichia coli nuevamente, por Klebsiella, por Proteus, pero también aquí entran las enterobacterias. Aquí, por ser pielonefritis en infecciones urinarias altas, lo tratamos con fluoroquinolona, ciprofloxacina, lo podemos utilizar con cefalosporina de segunda generación y con aminospenicilinas, es decir, podemos utilizar amoxicilina más ácido clavulánico, podemos utilizar ampicilina sulfata. En estos casos siempre es importante tomar en cuenta que al ser pielonefritis muchas veces tenemos que asociar los famosos aminoglucósidos. En el caso de las infecciones del tracto urinario, pero ya complicadas, vuelven a entrar involucrados casi los mismos gérmenes, Escherichia coli, enterococcus, ya aquí entra en juego la pseudomonas y el estafilococcus. Utilizamos fluoroquinolonas. En segunda línea podemos utilizar aminopenicilina, podemos utilizar cefalosporina de tercera generación y los famosos aminoglucósidos. Aquí los tratamientos son de tiempo un poco más prolongados, ¿okay? Porque ya son infecciones complicadas. Incluso se ha de tratar por 3 a 5 días, aún después del paso de la infección, podemos seguir tratando al paciente con el antibiótico. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando vemos que el paciente no tiene fiebre ya durante ese periodo de tiempo. Las prostatitis pueden ser causadas por Escherichia coli, enterobacterias, pseudomonas, enterococos, usamos fluoroquinolonas, cefalosporinas de segunda o de tercera generación. Cuando es aguda lo usamos por 2 semanas, cuando son prostatitis crónicas hasta 4 a 6 semanas de tratamiento. Y en las epididimitis pueden ser igual, Escherichia coli, enterobacterias, enterococos, clamidia, ureoplasma, aquí ya entran las células, los microorganismos intercelulares a formar huevo, y entonces en el caso de la Escherichia coli enterobacterias usamos fluoroquinolonas, cefalosporina de segunda generación. En el caso de gérmenes atípicos, clamidia, ureoplasma, utilizamos las tetraciclinas como la doxiciclina y en segunda línea utilizamos los macrólidos. Los tratamientos generalmente son durante un periodo de 2 semanas. ¿Okay? Y ya para terminar, encontramos entonces
la duración de los tratamientos farmacológicos empíricos indicados en los tratamientos de las infecciones. Las pautas habituales cuando son infecciones no complicadas, cistitis, podemos hablar del trimestoprim sulfametosazol, podemos utilizar antisépticos urinarios como la nitrofurantoína y podemos utilizar ciprofloxacina, es decir, quinolonas, o podemos utilizar incluso cefalosporinas, ¿ok? Dependiendo del tipo de antibiótico, generalmente recuerden que el tiempo del promedio que vamos a utilizar va a ser 7 días mínimo para el manejo de cualquier infección, ¿ok? Las alternativas a esta pauta habitual son la amoxicilina o las aminopenicilinas, asociado, por supuesto, hoy en día a los inhibidores de beta-lactamasa, ampicilina sulbactam o amoxicilina más ácido clavulánico durante un promedio de 7 a 10 días. Tenemos que, si el tratamiento inicial puede fracasar, podemos utilizar entonces fluoroquinolona, podemos utilizar cefalosporinas, podemos utilizar carbapenémico, podemos utilizar aminoglucósidos y durante el embarazo, recuerden ustedes que son una condición diferente y en ese caso pues, podemos utilizar las aminopenicilinas como antibióticos y también las cefalosporinas podemos utilizar sobre todo de primera y segunda, sobre todo de primera generación, podemos utilizarla en las mujeres embarazadas. ¿Ok? Bueno, muchachos, con esto más o menos damos pauta, damos por terminado lo que corresponde a las clases de farmacología en cuanto a las discusiones grupales y partes teóricas. Es importante que ustedes lean todo el material que se les hizo llegar para que tengan, relacionen esto con lo que vimos y además que vayan estudiando las clases. También es importante, muchachos, decirles que por efectos del tamaño de las presentaciones y de los videos, las clases solamente duran 5 días más o menos a una semana colgados en la nube y ustedes tienen que bajarlo rápidamente. Y si las personas no lo hacen en un periodo corto de tiempo, una vez que se les manda el enlace, pues eso lo pierden y tendrían entonces ustedes que comunicarse y aquella persona que lo tenga, pues grabar la información en una memoria para que se la haga llegar a los demás, porque a veces es un poco cargado y pesado poderla mandar por correo electrónico. ¿Ok? Bueno, preguntas, muchachos. ¿Alguna pregunta? Ajá. Laura. Ok. Miguel Villalobos. Sí, aquí me pregunta Miguel Villalobos que no entendió bien el tratamiento de las infecciones urinarias en mujeres embarazadas. En mujeres embarazadas, pues es una condición distinta, es una condición que sale un poco del común del manejo de las infecciones urinarias y tenemos que utilizarla con un tipo de antibióticos que no produzcan afectaciones en el feto. Usamos entonces antibióticos clase B que tengan efectos clase B y entonces en ese caso pues utilizamos aminopenicilina, ampicilina o ampicilina sulbactam con inhibidores de beta-lactamasa y podemos utilizar también cefalosporinas de primera generación para el manejo de esas pacientes con infecciones embarazadas con infecciones urinarias. Roger pregunta, en caso de tener un paciente con faringoamigdalitis, ¿se trata solamente con amoxicilina más ácido clavulánico o se aplica algún otro antibiótico? Normalmente las faringoamigdalitis se tratan con amoxicilina más ácido clavulánico. Si el paciente es alérgico, pues tenemos las alternativas de utilizar las macrólidos, eritromicina, clindamicina, acitromicina y podemos tener la alternativa también de las lincomicinas, como es el caso de la clindamicina, que es el Dalacin, que es ideal para aquellos pacientes que sean alérgicos a las penicilinas y que tengan infecciones faringoamigdalares. ¿Okay? Entonces, lo podemos manejar de esa manera con penicilinas naturales o lo podemos manejar con medicamentos alternativos en aquellos pacientes alérgicos, como sería macrólidos
y también como sería la lincomicina, como en el caso de la clindamicina, que es ideal para gérmenes como peptococos y petostreptococos, que ya creo que lo habíamos comentado en alguna de las clases. Preguntas, por favor. Laura, pregunta, Laura Moreno. En la neumonía, ¿cuál es el tratamiento de primera elección? Todo va a depender del tipo de neumonía, pero en la mayoría de las neumonías el germen más involucrado es el Streptococcus pneumoniae y lo vamos a tratar normalmente con penicilinas. En muchos países, en Venezuela no tanto, pero en otros países se maneja directamente igual con amoxicilina clavulánico por vía intravenosa, pero también tenemos otras alternativas como es la utilización de cefalosporina de tercera generación. Podemos asociar los aminoglucósidos, también es una buena alternativa junto con el uso de las penicilinas, porque a veces recuerden ustedes que en la mayoría de los casos los tratamientos son empíricos y entonces tendríamos que cubrirnos tanto en la parte de gran positivo como gran negativo, pero sobre todo dependiendo del grado de agresividad que pueda tener ese germen y entonces nosotros utilizaríamos esos compuestos. ¿Ok? Ligia Castro, buenas tardes, doctor. En cuanto al tiempo de tratamiento para pielonefritis, no me queda claro la duración, gracias. Sí, las pautas, siempre los procesos para las pielonefritis son infecciones severas, son infecciones urinarias altas que producen sintomatología bastante importante en el paciente y por lo tanto los tratamientos son prolongados. Un mínimo entre 10 a 15 días de tratamiento, usamos las quinolonas como medicamentos de primera línea asociados a aminoglucósidos. Creo que también lo habíamos hablado en clase. Siempre quinolonas con aminoglucósidos. ¿Okay? Eso es importante. Y por supuesto, luego tendríamos que asociar el tratamiento. En el caso de los tratamientos para pielonefritis, como son 15 días de tratamiento o de 10 a 15 días de tratamiento, nos da tiempo de que en la primera semana ya tengamos el resultado de un urocultivo y podamos tener identificado el germen y por supuesto allí orientaríamos el tratamiento de antibiótico de acuerdo a la sensibilidad del germen que sea encontrado en el urocultivo. Si el germen encontrado en el urocultivo responde al tratamiento o es sensible al antibiótico que está recibiendo, por supuesto lo dejamos igual. Si hay resistencia, pues obviamente tenemos que cambiar el tratamiento. ¿Okay? Gabriela Páez, en las infecciones vías urinarias, ¿cuál es la primera línea de antibióticos? ¿Se puede depender del resultado del cultivo? No. Siempre la primera línea del antibiótico va a depender. Si es una cistitis, podemos comenzar simplemente con trimetoxin sulfa o podemos comenzar con antisépticos urinarios e incluso podemos utilizar quinolona. Una vez que ya tenemos, en el caso de una infección urinaria baja normal, en el caso de una infección urinaria alta, que ya sospechemos por clínica, que hay punipercusión positiva, dolor lumbar, fiebre, escalofrío, etcétera, con un examen de orina patológico, pues ya ustedes tienen que saben que tienen que tratarlo con quinolona, ciprofloxacina y tienen que tratarlo con aminoglucósido. Luego, por supuesto, a todo paciente, ya sobre todo cuando son infecciones recurrentes, pues tenemos que ya de entrada, antes de iniciar el tratamiento antibiótico, solicitar el urocultivo y de luego cuando salga el resultado del urocultivo en el tercero, cuarto, quinto día, ustedes pues cambien el tratamiento si el antibiótico que está recibiendo el paciente es resistente al resultado del urocultivo o lo mantienen si el antibiótico es sensible o la bacteria es sensible al antibiótico que está recibiendo. Claro está, eso va a depender de las condiciones clínicas del paciente, porque si el paciente sigue con fiebre, malestar, la cuenta y fórmula sigue aumentando a pesar de 3, 4 días de tratamiento antibiótico, pues ustedes ya saben que indistintamente del resultado del cultivo algo está pasando y que tienen que rotar el antibiótico. También para eso ustedes tienen que guiarse un poquito por la parte clínica, manifestaciones clínicas que tenga el paciente. ¿Ok? Aquí dice Melissa Porras. En la cistitis dice que la diapositiva que el de clonazepam sulfa, el tratamiento de 3 días, y usted me dice que mínimo debe ser 7 días. Siempre debe ser mínimo 7 días, muchachos. Las infecciones siempre se tratan mínimo durante un periodo de 7 días, indistintamente de que algunas pautas lo reporten así. 3 días es muy poco tiempo, a mi parecer, y por la experiencia clínica, entonces siempre tratarlo al menos durante 7 días. ¿Ok? Joana Gutiérrez, cuando existe una infección urinaria por Escherichia coli, el tratamiento ideal lo indica el urocultivo
Ahí sale reflejado a qué es resistente y sensible. Mi pregunta es si el antibiótico elimina totalmente la bacteria o puede reincidir. Bueno, normalmente siempre todos los cultivos, como todas las infecciones, como cualquier otro tipo de infección en cualquier otra parte del organismo, pues siempre lo vamos a tratar en forma empírica. Al ser infecciones urinarias, dependiendo si es alta o baja, ya sabemos que podemos utilizar quinolonas, aminoglucosio en el caso de las altas, y en el caso de las bajas, trimethoprim sulfa, antiséptico urinario, quinolonas, aminopenicilinas, incluso aminoglucosio, pero una vez que tenemos el resultado del urocultivo, pues nosotros decidimos si mantenemos el tratamiento o lo cambiamos. ¿Okay? Siempre todos los tratamientos son empíricos. Lo que pasa es que lo ideal del tratamiento para una infección de cualquier tipo es siempre lo ideal sería tener el resultado de un cultivo urocultivo, en el caso, por ejemplo, de infecciones urinarias. Pero recuerde que los urocultivos tardan 2, 3, 4 días en poder obtener un resultado. Y esos 4 días tú no puedes dejar descubierto al paciente. Por lo tanto, tienes que cubrirlo en forma empírica y dependiendo del tipo de infección urinaria, sea alta o baja, pues usted decide cuál antibiótico utilizar. Ya sabemos que para las altas, quinolonas con aminoglucosio y para las bajas podemos utilizar trimethoprim sulfa, nitrofurantoína, quinolona, aminopenicilinas, antisépticos, nitrofurantoína. Entonces tenemos muchas alternativas para el manejo de esas infecciones mientras obtenemos el resultado del urocultivo. Aunque generalmente nosotros para una primera infección no usamos urocultivos, sino que directamente hacemos tratamientos empíricos. Si hay reincidencia de la infección, pues entonces allí ya tenemos que, por supuesto, realizar los cultivos correspondientes. Hugo Mora, en caso de una infección recurrente de Escherichia coli, donde hay resistencia al trimethoprim, ¿cuál sería la segunda línea? No, cuando hay una infección recurrente por Escherichia coli tenemos que hacer cultivos y tenemos que obviamente ajustarlo al resultado del cultivo. El trimethoprim sulfa, recuerden que es un medicamento bacteriostático y lo usamos básicamente para infecciones del tracto urinario baja, para cistitis, infecciones poco complicadas. Pero para infecciones mucho más severas, ya el trimethoprim sulfa no es un antibiótico ideal, ya tenemos que recurrir nuevamente a las quinolonas, a las aminopenicilinas, a los aminoglucosios, a cefalosporina, dependiendo de la magnitud de la infección. Las infecciones recurrentes son por germen resistentes y generalmente pues el trimethoprim no es el ideal para ser usado allí. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Ajá, Melissa. Porras, cuando se mencionan las quinolonas que pueden producir arritmias cardíacas y epilepsia, ¿cómo saber la sensibilidad de esta? Si se da de primera línea en las infecciones urinarias. No, ustedes siempre tienen que evaluarla en el caso de este paciente cuando van a recibir las quinolonas, ustedes tienen que preguntarles si tiene algún tipo de arritmia y si tiene algún tipo de infección, alguna afectación del sistema nervioso central como convulsiones o epilepsia. Si el paciente toma anticonvulsivantes o si el paciente toma medicamentos antiarrítmicos, tienen que usar otros antibióticos porque el riesgo benéfico podrían ustedes mantener, agravar otro evento a un paciente ya con una infección urinaria, le pueden agregar una convulsión o una arritmia en el paciente riesgo-beneficio. No es que todos van a convulsionar ni todos van a tener arritmia, pero las quinolonas los favorecen y entonces ustedes tienen que cuidarse y tienen que rotar el antibiótico, cambiarlo por otro. Linda Colmenares Barón, buenas tardes. ¿Por qué las infecciones urinarias representan un riesgo en mujeres embarazadas? Porque son causas de aborto, muchachos. Las infecciones urinarias pueden producir amenaza de aborto y por lo tanto las mujeres embarazadas siempre tienen que tratarse las infecciones urinarias porque son causas de aborto. Entonces, obviamente la infección no se puede dejar pasar. Mujer embarazada con infecciones urinarias, ustedes tienen que tratarla inmediatamente. Gerardo Calderón, ¿qué antibióticos usaría en pacientes con arritmias o convulsiones? No, en ese caso tendríamos alternativas, entonces usaríamos penicilinas, utilizaríamos aminoglucósidos,
utilizaríamos, dependiendo del tipo de resultado del cultivo, el antibiótico que sea más adecuado de acuerdo al resultado del cultivo. Utilizaríamos cefalosporina, utilizaríamos carbapenémicos. O sea, tenemos una amplia variedad de medicamentos. Recuerden que los carbapenémicos, como el meropenem, el ertapenem, sirven para el manejo de ese tipo de infecciones, el imipenem también. Aunque el imipenem puede producir arritmia, convulsiones, no lo usaríamos, pero el meropenem y el ertapenem sí, las aminopenicilinas, las cefalosporinas de tercera y cuarta generación también. Tenemos muchas alternativas, muchachos. Entonces, por eso no hay ningún tipo de problema. Johnny, ¿cómo podríamos diferenciar una afectación respiratoria tipo faringitis o bronquitis de etiología viral por un virus cualquiera no coronavirus frente a un paciente con igual sintomatología por coronavirus? Pues mira, la diferenciación son un poco difícil porque son afectaciones respiratorias normales. Hay faringitis, hay ardor, hay tos, hay dificultad para respirar. Es una infección viral común y corriente. La prueba rápida y la prueba confirmatoria, el PCR nos diría si estamos en presencia o no del coronavirus, ¿ok? En el caso de que sean afectaciones altas. Y en el caso de infecciones respiratorias bajas, pues les tengo que comentar que las radiografías de los pacientes con coronavirus, pues son radiografías que a veces no presentan tanto compromiso radiológico como en relación con las características clínicas del paciente. Es decir, el paciente puede tener signos francos de dificultad respiratoria, sin embargo, radiológicamente no hay evidencia muy importante. La prueba diagnóstica importante desde el punto de vista imagenológico es la utilización, por ejemplo, de la tomografía de tórax simple, donde podemos ver unas lesiones que se llaman envidrio esmerilado, que son característicos de los pacientes con infecciones por coronavirus, y eso nos ayudaría al diagnóstico a pesar de que tengamos pruebas rápidas o pruebas de PCR negativas. Recuerden que la clínica está por arriba está por encima de las pruebas diagnósticas, y recuerden ustedes que eso es importante porque el PCR, la prueba rápida, tiene falsos negativos un 70%, y en el caso del PCR, la prueba más confirmatoria, pues tiene un 30% de falsos negativos. Entonces, a pesar de que sean negativas las pruebas, podríamos estar en presencia de un paciente con coronavirus que no ha sido detectado. Entonces, igual la clínica está por arriba de ello y el paciente se trata. ¿Cómo el manejo del coronavirus? Arela Vázquez. En niñas y malformaciones de uretra, ¿cuál podría ser la causa de una cistitis, aparte de las causas puestas? Entonces se contamina fácilmente por la uretra. Recuerda que las cistitis se contaminan por infecciones uretrales, generalmente viene del área rectal y entonces se contaminan con Escherichia coli. Entonces una causa importante pues, podría ser la falta de higiene en el caso de que no haya malformaciones. Entonces, aquí aclarando un poco la pregunta de Johnny Calderón, pues, diferenciar una faringitis viral de otro tipo de faringitis es un poco difícil, ¿no? Lo que hay que hacer es, pues eso, ver las características clínicas y diferenciarlo de esa manera. Y luego, por supuesto, en el caso del coronavirus, hacer las pruebas confirmatorias si fuera el caso, o los estudios imagenológicos como la tomografía que nos confirma bastante. Belisa Borras. ¿Por qué se usa la citromicina en COVID-19 si es para bacterias y el COVID es un virus? Bueno, eso se usa porque hay una relación desde el punto de vista de la replicación del virus que se ha demostrado que la citromicina aparentemente interfiere con ello. Entonces, por eso, o sea, así como se hablaba incluso de algunos medicamentos antihipertensivos como los inhibidores de la ECA. Entonces, bueno,
Básicamente por eso, y por supuesto también que cubre la posibilidad de que haya una infección por R negativos asociada al proceso viral. Recuerden que los virus, el problema que tienen es que favorecen las infecciones de otras bacterias. Ustedes van a ver cómo los pacientes con coronavirus se tratan con antibióticos de amplio espectro igualito porque nos permite cubrir cualquier tipo de infección que se aproveche de las condiciones del paciente para agravar aún más el proceso infeccioso. Entonces lo cubrimos con antibióticos de amplio espectro y la citromicina, al igual que la utilización de la hidroxicloroquina y todo eso tiene que ver un poco con los efectos que tiene la replicación viral, a pesar de que sean medicamentos para otro tipo de afectaciones que no tengan que ver con virus. Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, bueno, les haremos llegar la clase para que la bajen. Recuerden que tienen pocos días para que la logren guardar en su computador, si no luego se la harán llegar unos a otros porque es un poco difícil enviarla por correo electrónico por lo pesado que es. ¿Okay? Queda pendiente entonces lo que habíamos comentado en la última actividad, publicar las notas, corregir los parciales que están pendientes y luego en septiembre ver la posibilidad, de acuerdo a cómo sigue esta situación, de comenzar a planificar las actividades correspondientes a exámenes que están por realizarse. Quinto, sexto parcial, quinto, sexto y séptimo prueba corta. Entonces, bueno, yo me pondré en contacto con la delegada, les haré llegar la información, vayan estudiando, vayan repasando, saquen un poquito de provecho a pesar de las situaciones que tenemos. Sé que hay mucho tiempo libre, que no sabemos muchas veces qué hacer, pero bueno, tienen que, dentro de lo posible, no descuidar y perder el ritmo de estudio, porque luego, por supuesto, va a ser un poco más complicado volver a tomar el ritmo que teníamos. ¿Okay? Bueno, muchachos, buenas tardes y seguimos en contacto.